El ministro Caputo había dicho que si se aprobara la ley bases, cuando se apruebe la ley bases, se iba a reducir el impuesto país Efectivamente. de 17. Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy Mar y te traigo la actualidad, las noticias del gobierno, marcando la agenda política diaria de Argentina, Javier Milei y sus alrededores. Vamos a ver un resumen. ¿Empezamos otro país? Digo, ¿empieza otro país ahora para el gobierno suyo? Definitivamente. Primero hay que poner en contexto qué es lo que significa la aprobación de la ley bases Sí. y lo que hemos hecho hasta ahora, que nosotros definimos como la fase 1 del gobierno. Por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia argentina. La ley bases que pasó anoche es un hito histórico y monumental para la historia argentina. Primero porque es 5 veces más grande que la reforma que hizo Menem, siendo que la reforma de Menem era la reforma más grande de la historia argentina. Si a eso le sumamos que el DNU está vigente, eso significa que Argentina acaba de poner en marcha 800 reformas estructurales. Esto significa que Argentina, en términos de libertad económica, va a escalar 90 puestos. Argentina empieza a parecerse a países como Alemania, Francia, Italia, con lo cual esto nos pone en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita. Con lo que implica eso en términos de reducción de pobres, de indigentes y aumentos sustanciales en los niveles de vida. Cuestión estructural. Por otra parte, también hemos logrado consolidar lo que nosotros, una de nuestras principales políticas, que fue el déficit cero. Básicamente, los números hasta mayo han sido verdaderamente imponentes, a pesar de los continuos pronósticos de que era solamente un mes y al mes que seguía se caía. No solo eso, sino que además tenemos las esperanzas de que los números que van a terminar dando el mes de junio, que tiene en contra, digamos, la estacionalidad en términos de lo que es el pago de medio aguinaldo, van a ser números verdaderamente sorprendentes y eso nos va a dejar un colchón, esos 6 meses muy grande, un colchón financiero muy grande para enfrentar los pagos de intereses del mes de julio. Sí. Por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha y lo que viene de acá para adelante es, ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Es decir, ahora se viene... ¿Esa es la fase 2? Claro, ahora se viene el cambio de régimen monetario. Básicamente, lo que nosotros estamos apuntando es a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Entonces, ya se... Es decir, no vas a emitir más. Exacto. Entonces, sí, pero hay algunas cosas muy importantes, por eso estoy definiendo como base monetaria amplia, porque ahora quiero explicar algunas cosas, porque he visto algunos analistas... La verdad que de una pobreza conceptual verdaderamente grosera, entonces creí que algunas cosas no había que explicarlas, pero parece que sí hay que explicarlas. Dicho esto, está cerrado el grifo fiscal. Nosotros en esta etapa hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados. El cuasi fiscal representaba 10 puntos del PBI. Ya lo hemos bajado a 1, o sea, hay un ajuste adentro de las cuentas del Banco Central de 9 puntos del PBI. Parte va a quedar de ese déficit porque es algo que se generó en la primera parte del año. Y la idea es que la base monetaria amplia, que hoy está en el orden de 7 u 8 puntos del PBI, cuando históricamente la base monetaria, la simple, ha estado en el siglo XXI en torno al 9 o 10%, la base monetaria simple en Argentina hoy es 2,8 del PBI. Es decir, serían niveles de demanda de dinero propios del camino de una hiperinflación. Sí.
Una de las cosas que está sucediendo es que la economía, digamos, como encontró un piso y está rebotando, la demanda de dinero está creciendo. Entonces, una de las cosas que vos estás viendo es que la base monetaria, la simple, se está expandiendo como consecuencia del aumento del circulante. Es decir, la gente, dada la caída de la tasa de inflación y dada la caída de las tasas de interés nominales, eso hace que la gente desee tener más dinero en sus bolsillos. Entonces, eso lleva a una recomposición del circulante. Y esa recomposición del circulante hace que vos salís de esos depósitos y entonces los bancos le piden al Banco Central que se emita, y en consecuencia lo que vos tenés es que la base monetaria amplia está constante, pero va cambiando la composición. Es decir, hay un equilibrio virtuoso que en la medida que vos vayas avanzando en el aumento de la demanda de dinero y que se vaya recomponiendo la situación económica, lo que vos vas a tener es que cada vez la base monetaria simple se tiene que ir pareciendo más a la base monetaria amplia hasta que terminan de desaparecer por completo los remunerados. Bien. Eso es lo que tiene que ver con una de las partes, digamos, de la cuestión monetaria. Y entonces, una vez que nosotros terminamos de resolver el problema de los puts, esto ya estaría poniéndole casi un fin a lo que tiene que ver la cuestión de los pasivos remunerados. Una vez que nosotros además logramos converger en materia de inflación, que ahora voy a explicar qué es, cuando se cumplen todo ese conjunto de elementos, están dadas las condiciones para salir del cepo. Dicho esto, es entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Te puedo preguntar? Sí, falta solamente una cosa. Dale. Y básicamente, si yo miro la inflación núcleo o miro la mayorista, ponele, lo voy a redondear, en 3,5. La verdadera inflación, digamos, que tiene Argentina no es 3,5, es 1,5. Porque vos tenés 2 de pauta de evaluación, ¿no? Sí. Entonces, la primera etapa es que ese 3,5 termine pareciéndose a 2. Una vez que se parece a 2, vamos a 1. Una vez que vamos a 1 y alcanzamos 1, o una de dos, o vos vas por una situación de tipo de cambio fijo, o, digamos, vas a una situación de tipo de cambio flexible. Si consideramos que la economía está muy desmonetizada, podemos utilizar tipo de cambio fijo para que de esa manera poder monetizar lo que sucede, y entonces, digamos, solamente estás emitiendo contra demanda de dinero, o alternativamente ya directamente dejar libre el tipo de cambio. Eso hay que ver en qué condiciones monetarias llegamos, porque también hay que tener en cuenta que ahora viene lo que es el tercer trimestre del año. El tercer trimestre del año, Argentina tiene en términos de dólares una situación negativa. Vendés dólares. Vendés dólares. Sí, es más, y una de las cosas que te pasó es que como se te adelantó el frío, porque tiene que ver con las importaciones de energía. Entonces, cuando vos, digamos, pase eso, nosotros tenemos, como estamos sobrecumplidos en las metas de reservas, podríamos hasta perder 4.000 millones de dólares de reservas. O sea, como propio de la... O sea, va a depender de lo duro y largo que sea el invierno, pero nosotros estamos muy holgados en materia de reservas. Entonces, y eso lo que va a implicar también es una contracción de la base. Entonces, tenemos que ver, digamos, cuando converjan las tasas de inflación, qué niveles de agregados monetarios tenemos, porque no sea cosa que le estemos poniendo un freno a la economía porque la estamos ahogando monetariamente. Y eso es la segunda fase. No solo eso, además vienen más reformas estructurales. Concretamente, digamos, ahora, la semana que viene, ya hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger. Lo primero que sacamos es, vamos a sacar lo que él llama la ley de hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan, pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes. Y por otra parte, en la medida que los números fiscales empiecen a mejorar como consecuencia del rebote, digamos, Argentina encontró un piso
aproximadamente entre el mes de marzo y el mes de abril, cuando vos empezás a mirar los indicadores mes sobre mes desestacionalizado, empiezan a dar muestra de una recuperación, los indicadores líderes están mostrando tasas positivas y cuando tomás los índices de difusión están arriba del 50%, que son la cantidad de series que empujan para arriba. Por lo tanto, digo, la economía está saliendo y en ese sentido, en la medida que los ingresos fiscales mejoren, nuestro programa implica bajar impuestos y eso ya nos permitiría enlazar con la etapa 3 del programa, que es directamente empezar a crecer fuertemente. ¿Puedo...? Sí, claro, digo, para eso vine. Lo que pasa es que No, necesitaba está completar está bárbaro. esta parte. Yo necesito que bajes a tierra para todos nosotros gran parte de lo que planteaste. Por ejemplo, bueno, la pregunta básica es, ¿qué tiempo estimás esta fase 2? Es decir, ¿cuándo la Argentina va a poder abrir el cepo, que es el final de la fase 2? A ver, el problema es, si yo fuera un dirigista te podría dar una fecha, Bien. pero yo no soy un dirigista, yo soy liberal. Y si vos te fijás, cada uno de estos procesos tiene implícita la toma de decisiones de los individuos. Entonces, cuanto más rápido, por ejemplo, la gente quiera convertirse a circulante, digo, el proceso es más rápido, pero eso depende de la gente. Hay algunas cosas muy interesantes de la forma en la cual nosotros hemos construido el proceso de desinflación. Para mí siempre es relevante tomarlo en la inflación mayorista, que es la que adelanta, ¿no? Entonces, si vos te fijas, nosotros en diciembre tuvimos una inflación mayorista del 54%. Eso anualizado te da una inflación del 17.000%. Si vos tomás la inflación del último mes, que fue 3,5%, eso anualizado te da 50%. En rigor te da 51%, pero digo, estoy redondeando. Sí. La verdad que el logro de bajar la inflación de 17.000 a 50 es enorme. Y eso le tenés que sumar algunas cosas interesantes frente a otros casos exitosos de estabilización. Porque en principio, digo, nosotros al final no tuvimos esa hiper que termina licuando todos los saldos reales de la economía, destruyendo todos los activos en términos reales, lo cual hace que sea mucho más fácil la estabilización ahí, porque digo, agarrás todo en el quinto subsuelo, pero digamos, eso hubiera implicado 95% de pobres, ¿no? Y 50-60% de indigentes. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco hubo expropiaciones. Sí, no hubo un Bonex 89. Nosotros no hicimos un plan Bonex, pero vos sabés muy bien que muchísimos analistas, todos decían que esto se resolvía con un plan Bonex. Sin embargo, nosotros hemos eliminado el cuasi fiscal de manera respetando los derechos de propiedad. No hemos hecho controles de precios ni hemos fijado el tipo de cambio, que es una forma más rápida de bajar la inflación. ¿Sabe el gobierno, sabés vos como presidente, que lo que se percibe en la calle es una caída muy fuerte de los ingresos, del consumo y que la economía todavía no termina de arrancar? Bueno, ahí vamos a poner las cosas en relativo. Cuando vos tuviste la caída del 2002, en el año el PBI cayó 10,9%, ponele 11%. Y en el segundo trimestre, que es cuando toman lugar todos los ajustes, esa caída fue del 16%. Pero esa es un tercio del tipo de crisis que nosotros enfrentamos, porque además nosotros teníamos un problema similar al que teníamos en la previa al Rodrigazo y teníamos un problema en el Banco Central que era peor que el que hubo en la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Si vos mirás la caída en el primer trimestre fue de 5,1%, es decir, correcto. Con lo cual la caída de una crisis 3 veces peor es de un tercio. Sí. Es decir, eso es un logro enorme. Cuando vos tomás, es más, el desestacionalizado, cayó 2,6% la actividad en el primer trimestre respecto al cuarto trimestre, pero es más, el cuarto trimestre, ya digamos con plan platita y con toda la inyección del gobierno anterior, había caído 2,5%, es decir,
que ya venía cayendo. El ministro Caputo había dicho que si se aprobara la ley bases, cuando se aprueba la ley bases, se iba a reducir el impuesto país Efectivamente, de 17,5 a 7,5. Efectivamente. Eso ahora, digamos, cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos, a partir de ese momento, una vez que vos limpiás ese efecto, digamos, se empieza a aplicar esa reducción. O sea, la reducción, vos, está aprobada la ley, se reglamenta. Sí, cuando vos tenés todo en funcionamiento, Bien. eso es una cuestión de caja. Sí. Entonces, ahí automáticamente después se saca. ¿Tiempo? Porque eso depende de ustedes ya, no es de la, no es Sí, de la no, gente. bueno, digo, sí, pero hay cuestiones operativas Sí, que por eso depende resolver, del digamos, gobierno, no, sí. digamos, no sé. Bien. Imagino que podrá ser en agosto, supongo. Es, bueno, pronto. Está bien. No, bueno, está bien, Sí. digo, o sea, por eso, Sí. porque vos necesitas reglamentarlo, pero Sí. también vos necesitas que esté funcionando, es un problema de caja. Es una segunda fase que empieza ahora, donde vamos a empezar a ver en la calle que la economía se empieza a mover, De hecho, la economía se está moviendo. en sectores muy particulares. La vida es así. Sí, no, También, o pero sea, se debería La extender. realidad Sí. es heterogénea, digamos, es naturalmente así. Sí. Y algunos van primero y otros van Sí. después, o sea, es parte de la vida misma. Lo que sí podemos decir es que hay fundamentos para que empecemos una recuperación Bien. sólida, y acá hay varios elementos que juegan. El primer tema es, vos venís de una economía que durante 20 años se estuvo comiendo el capital. Ujú. Por lo tanto, al haber poco capital en la economía, eso se traduce en niveles de productividad muy alta. Quiere decir que los proyectos, en términos reales, tienen retornos muy altos. Eso es un disparador de la inversión. Ese es el primer punto. El segundo punto es, vos tenés un efecto de rebote. O sea, vos tenías el pánico, la gente en pánico no consume, digamos, se Claramente, retrae, y ahora, digamos, cuando pasó el pánico empieza a expandir también. Además tenés recomposición de salarios reales y de jubilaciones, digamos, que le vienen ganando a la inflación. No solo eso, con lo cual tenés un efecto desde el lado de la oferta, tenés un lado desde el lado de la demanda, y por otra parte, una de las cosas que es muy importante, el corrimiento del sector público en la economía, el gasto público en Sí. términos reales cayó 30%. Es decir, y además eso implicó un ahorro fiscal de 15 puntos del PBI. Ese ahorro ahora vuelve para que la gente lo pueda usar, no para que se lo esté comiendo el fisco. Esto no es un tema menor, porque la parte interesante de esto es que nosotros discutíamos en diciembre la hiper y hoy estamos discutiendo los créditos hipotecarios. Digo, eso me parece que como cambio en el eje de la discusión no es Es trivial. una pregunta que yo había anotado. ¿Sacarías un crédito hipotecario ahora o esperarías? Sí, yo estaría en condiciones de, Sí. digamos, aparte porque vos lo que ves es que, digamos, primero que las tasas de interés en términos reales son muy bajas. Segundo, que las propiedades están deprimidas. Y por otra parte, vos vas a tener una situación donde tus ingresos van a mejorar y además con la inflación a la baja, con lo cual te diría O sea, que... vos sacarías hoy un crédito hipotecario. Sí. No esperarías a que bajen más las tasas. Sí, podés hacerlo, pero te va a costar más caro la propiedad bien. que vas a comprar. Tiene que ver con eso. O sea, digo, parte de la apuesta es, ojo, porque la propiedad vale algo hoy y cuando vos quieras ir por la tasa más baja, digo, también Lo veo, es sí. más alto el valor de la propiedad. Nombraste a Sturzenegger que la semana que viene ya se incorpora al gobierno. Sí, estamos. Ayer estuvimos trabajando 3 horas con Federico. Sí. ¿En qué lugar? Vamos a crear un ministerio que tiene como misión básicamente continuar con el proceso de reformas. O sea, yo siempre digo, para que la gente tenga algo para visualizar qué es lo que tengo en la cabeza, digo, bueno, parecernos a Irlanda. ¿A Irlanda qué quiere decir cuando digo eso? Que era un país que era el más miserable de Europa y hoy es un país que tiene un PBI per cápita 50% superior al de Estados Unidos. La realidad es que a mí con eso no me alcanza. O sea, yo digo, quiero hacer que Argentina sea el país más libre del mundo. En términos de comercio exterior, ¿es un dólar competitivo el actual o vos crees que va a haber modificaciones? Y supongamos, digo, te hago la cuenta al revés, supongamos que no fuera competitivo. ¿Cómo se arregla?
devaluando. Bueno, esta es la clásica solución que todos proponen siempre. Bueno, esa era mi otra sería, pregunta. sería un disparate. Suponete que te lo hago con un modelo... Si no, muy... tenés que buscar competitividad bajando impuestos, por ejemplo. Exacto, eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Y de hecho, la idea en el programa de crecimiento que estamos haciendo es con el gasto público fijo. De modo tal que todo lo que se genera de crecimiento y que se traduce en aumento de la recaudación va a permitir bajar impuestos. Y entonces la idea es terminar simplificando la estructura tributaria y que de 170 impuestos vayamos a 10. Obvio que esto, digamos, por eso es tan importante ahora que viene lo que es el Pacto de Mayo. Entonces, en ese sentido, digamos, ¿a dónde estábamos? Con el dólar, con el dólar competitivo o no competitivo. Ahora vamos por este lado. Suponete que yo tengo un modelo muy simple de transables y no transables. Y la competitividad viene dada por el precio de los transables respecto de los no transables, ¿no? Es digamos, es una forma estándar de mirar el problema. Primero te cuento, si vos pensás en esos términos, la baja del gasto público implica que el tipo de cambio, digamos, se vuelve más competitivo, porque impacta directamente. Y nosotros hicimos una reducción del 30% real del gasto público. No te vayas, quédate ahí, así seguís informado. Nos vemos en breve.